Buenas noches, bienvenidos a esta emisión más del programa Desde la U, el espacio de la subdirectiva Sintronicol Cali, donde exploramos siempre la realidad nacional, la realidad de las organizaciones sindicales y la realidad nacional a nivel pues de nuestro país. Y hoy tenemos un importante tema que tiene que ver con un conflicto que lleva ya bastantes días y estoy hablando de el conflicto que tienen los compañeros de Sinaltrainal. Sinaltrainal es un sindicato de la industria de alimentos filial a la CUT y que agremia pues a los compañeros obreros de la industria alimenticia, especialmente los compañeros de Nestlé. Ellos están ubicados en Bugalagrande y pues tenemos invitados especiales frente a este tema que nos parece de mucha importancia porque nuestros televidentes quieren conocer cuál es el conflicto que se vive pues allá con estos compañeros que pues efectivamente entraron en ese conflicto laboral con esta empresa. Cuéntenle a nuestros televidentes y oyentes también un saludo especial a ellos que nos están viendo a esta hora de la noche desde la U. Cuéntenos, James, el contexto y para todos, ¿qué está sucediendo con frente a este conflicto que ustedes llevan en Sintrainal con esta multinacional Nestlé? Bueno, primero que todo, queremos presentar bien nuestro nombre porque a veces se presta para equivocaciones. Nuestro sindicato es Sinaltrainal, Sindicato Sinaltrainal. Nacional de Trabajadores del Sector Alimentario. Ok. Entonces, inicialmente nosotros podemos decir de que hace ya 302 días que venimos en este conflicto y las pretensiones del sindicato como tal para el alivio de los trabajadores es poder llegar a una solución con la empresa, de poder sentarnos y reunirnos para darle paso a nuestra convención colectiva y resolver estos problemas que acontecen en este momento dentro de la factoría. Eh, Creo que nosotros como Sinaltrainal estamos en el camino desde hace 48 años en una conquista de la verdad y de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y con esto creo que como sindicato nos hemos afianzado en muchas regiones del país, demostrando que nosotros los trabajadores podemos darle la pelea a estas multinacionales capitalistas que vienen a explotar nuestro país, pero que a nosotros como trabajadores buscan la explotación y el sometimiento, como la esclavitud de muchos años atrás, que hoy en día ya es disimulada, es una esclavitud disimulada. Y para entrar más en el tema, pues creo que quisiera que el compañero Wilson Riaño, que es el vicepresidente del sindicato, que está desde en el momento de este conflicto, eh, tiene las palabras para poder dirigirse a ustedes y designar cuál en sí es el problema que nosotros venimos trazando con la factoría Nestlé. Compañero Wilson. Bueno, pues precisamente Sineltrainal es uno de los sindicatos que participa en la fundación de una central clasista, ¿sí?
que inicialmente participa en las asambleas que crean a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Incluso compañeros de aquí de Sinantrinal hicieron parte de la presidencia de la primera subdirectiva que tuvo la CUT en el Valle del Cauca, pero Alfonso González Justi. Sinantrinal se ha caracterizado por ser un sindicato de orden clasista. ¿Qué significa? Pues que defiende los intereses de la clase obrera, del proletariado, que busca desarrollar la ideología del proletariado. Y pues ese ha sido precisamente el punto de controversia con las empresas nacionales y transnacionales, porque si al final hace presencia en estos momentos en cerca de 50 empresas nacionales y transnacionales, ¿sí? Y entonces los empresarios siempre han buscado tener un sindicato de bolsillo, lo que en Europa se llamó los sindicatos amarillos, los sindicatos patronales. Y precisamente esta transnacional Nestlé, desde hace muchos años ha venido trabajando con un sector de trabajadores al interior del sindicato para guiarle la tendencia que es ser clasista, de los intereses de los trabajadores en su conjunto, a someter el sindicato a los intereses de las empresas. Por ello que ha financiado un conflicto interno. ¿Cómo decimos que ha financiado el conflicto interno? Primero, desconoce la junta directiva elegida por los trabajadores en Asamblea General de Afiliados, de una masiva asistencia, asistieron cerca de un 80% de los afiliados el día 10 de septiembre del 2023, pero a pesar de ello, la empresa se alía con una parte de los trabajadores y estos sacan una resolución administrativa donde dicen que a los integrantes de la junta directiva les quita sus funciones de representación y administración del sindicato y que por el contrario se los entrega una dichosa administrativa. Una vaina totalmente arbitraria y contraria a lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, en las normas laborales, en la Constitución Política de Colombia y en los mismos cartas de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Totalmente contrario y a esto de prestar esta empresa, como decimos, financiando al sector del sindicato para que haga una implosión, para que el sindicato quede del lado de los intereses de la empresa. Pero los trabajadores no lo permitieron, los trabajadores en diferentes asambleas rechazaron, la comisión administrativa rechazaron que le quitaran todos los poderes a quienes habían elegido. Pero Nestlé continúa su juntanza con esta gente y en enero del 2024 le transfiere las cuotas sindicales a la cuenta de una persona natural que no contaba con la representación legal, el señor L. Mejía, quien es trabajador de y afiliado a Renal, pues entra a abrir una cuenta en una cooperativa nacional que pues nos reservamos el nombre pues, para no entrar en detalle, y Nestlé va consignando las cuotas sindicales, los auxilios sindicales y los recursos de los diferentes fondos convencionales. Pasa por encima de todas las reglas que se han establecido de orden democrático, promueve el beneficiar a los amigos de este sector, del sector que está del lado de los intereses de la empresa. Y pues aquí viene una situación bien tremenda, porque el día 2 de abril del 2024 se presenta un pliego de peticiones aprobado asambleariamente, discutido por los trabajadores, donde los trabajadores le hacen aportes a sus necesidades para que esas sean resueltas en puntos convencionales, pero también un sector de trabajadores, personas naturales, porque no tienen la representación legal del sindicato, le entregan también un pliego. A los 5 días hábiles, como dice la norma, pues nos citan a negociar. Y oh, sorpresa, que la empresa cita a los dos sectores, al que es de carácter natural, personas naturales, y a los representantes legales. Y dice que no va a discutir ninguno de los pliegos, que porque está confundida, que porque hay dos pliegos que se unifiquen. Resulta que hay un pliego que tiene el respaldo de los trabajadores
pero también de la legalidad, que cuenta con la representación legal. Y todo este tiempo ocurrió durante más de 300 días. El 8 de mayo nos reunimos con el señor Camilo Riaño, que está adscrito al Ministerio del Interior a nivel nacional, y el señor dice, yo no quiero sancionar a Nestlé, ¿cómo hacemos? Nosotros decimos, pues si no lo quiere sancionar, listo, no lo haga, pero está en la norma. Si conmine la empresa a negociar, no lo ha querido hacer, y pues precisamente la semana pasada, tras de una eh, caminata que se nombran quienes son personas naturales y que tuvo mucho aporte mediático. Allí estuvo gente de la revista Semana, de Portafolio, de Infobae, del País y de un medio aquí de Grande propio que es adscrito a las empresas, pues tuvo mucha cobertura mediática, pues hacen todo un montaje y allí el Ministerio del Trabajo dice que cita sin el trainal, llegan nuestros representantes legales, pero allá en el Ministerio del Trabajo, que para sentarse con la empresa y le dicen, no, no nos vamos a sentar ni con la empresa ni con otros representantes, nos vamos a sentar con los marchantes. Y pues los compañeros representantes nuestros dicen, ah, bueno, listo. Entonces con los marchantes, o sea que esto no va a ser con la empresa. Y salen de allí. Resulta que hacen un en vivo esta gente y dice, no, vea, la ministra nos dijo que nos subiéramos en un carro, nos fuéramos por el sótano y nos reuniéramos con la empresa e instalaron eh, La mesa. la mesa. Ellos terminaron iniciando la negociación colectiva con gentes que no han sido elegidas por los trabajadores y que tienen un pliego de peticiones que nadie conoce, solo lo conocen ellos. Entonces, pues muy contrario a la parte democrática, a la libertad de autonomía sindical. ¿Qué ocurre? Pues actuamos, los trabajadores actuamos, instauramos una acción de tutela, esta acción de tutela sale a favor de los trabajadores diciendo hay medidas cautelares, se debe frenar esa negociación hasta tanto no se demuestre la representación legal, porque allí colocan a un trabajador afiliado así en el trainal, pero que después fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado? Porque en el año 2024, en el mes de marzo, realiza una asamblea supuestamente en una pesca y allí falsifican firmas. Este señor y otros señores tienen procesos ante la fiscalía por falsificación de firmas, por fraude en documento privado, por suplantación. Entonces, más de 20 trabajadores lo tienen las denuncias ante la fiscalía y el sindicato como persona jurídica también instauró otro proceso de denuncia por estos hechos. Hechos que todavía pues no han dado resultados. Pues, entendemos todos los procesos que hay dentro del instrumento que conocemos como la Fiscalía General de la Nación, pero entonces en estos momentos los trabajadores estamos pendientes a ver, bueno, cómo es que este señor Carlos Alberto Soto va a demostrar que es el presidente de la seccional cuando aquí ni siquiera le da la cara a los trabajadores y pues los trabajadores que han optado por hacer pues de que ellos son los que van a resolverle el problema y se han sido citados para una asamblea que va a durar 3 días la próxima semana y allí van a plantear todas las propuestas posibles solución frente a esta situación. Quiere decir, Bueno, un Wilson, caso bien crítico, histórico, que se le ha presentado a otros sindicatos, ¿no? Entendemos que a Sintranicol tuvo también unos problemas internos. Sintrancali, la USO, Unión Sindical Obrera, ha tenido el financiamiento por parte de los empresarios o de sectores patronales para cambiar la tendencia de los sindicatos. Entendemos. ¿Y quiénes somos los que tenemos que salir el paso a esto? Pues los trabajadores, tenemos que informarnos y tenemos que participar. quiero entender, Wilson, digamos, el tema más general. Hay hay una junta directiva que está establecida, elegida por la base de los trabajadores, que presenta un pliego de peticiones, y hay otro, por otro lado, que también se reúnen y presentan un pliego a la empresa. La empresa dice que va a negociar con los dos.
Eso quiere decir, Wilson, que el desconocimiento que existe por parte de esta empresa a la convención colectiva que ustedes tienen y al derecho de negociación también está totalmente violentado por parte de la empresa. En ese sentido, no será, porque la pregunta va directa, no será que la estrategia de esta empresa es poner a dividir a los trabajadores y que efectivamente eso se dilate el tema de la negociación colectiva? Bueno, como una primera claridad es que la empresa solo decidió sentarse con quienes no han sido elegidos por los trabajadores, no con No las dos con, partes, no con los solo que no con los que tienen la convención colectiva. la representación, correcto, eso es el primer elemento. Y el segundo elemento, efectivamente, la empresa quiere destruir la convención. La empresa denunció 5 puntos. La empresa denunció lo que tiene que ver con debido proceso. Resulta que el año pasado esta empresa se dedicó a hacer una masacre, casi que una masacre laboral, un genocidio sindical porque despide cerca de 40 trabajadores y el 2 de enero arrancó otra vez a despedir y en lo que va corrido de este año ya va más de 20 despedidos. O sea que aquí ha venido un ataque frontal de la empresa hacia los trabajadores, violentando el debido proceso, la diligencia administrativa de descargos, el derecho a la defensa que está establecido en la Convención Colectiva de Trabajo desde hace muchos años. Precisamente la empresa está denunciando ese punto convencional. ¿Por qué? Porque los jueces le han dicho, usted puede despedir a los trabajadores de otra manera si modifica la convención. Entonces, pues, ¿qué está buscando la empresa? Modificar la convención, ¿cómo? Con este otro sector. También tenemos un artículo que habla sobre la estabilidad laboral. A nosotros no nos aplica el despido porque un trabajador tenga más de 180 días de incapacidad, porque un trabajador no cumpla con el estándar de producción o porque el trabajador se equivoque en el trabajo. La norma dice que después de 180 días de incapacidad el trabajador debe ser evaluado y si no muestra signos de recuperación, pues allí es una justa causa de despido. La norma también dice que el trabajador que no cumpla con las expectativas de producción entra en baja producción y es una justa causa de despido. La norma también dice que cuando el trabajador comete errores en su trabajo, resulta que él supuestamente dice la norma que él pasó por unos procesos de selección, la empresa hace unos procesos de formación y entonces que no tiene por qué equivocarse porque también es justa causa de despido. Entonces tenemos un artículo que resuelve eso, nos da estabilidad frente a la situación. Tenemos otro artículo que es el artículo 35, que dice artículo 35, que todo trabajo extra, que todo trabajo dominical y festivo tiene que ser concertado con el trabajador, que el trabajador tiene el derecho al descanso dominical y festivo y que si él decide de manera voluntaria trabajarlo, lo puede hacer y que tiene que tener unas formas de pago que van acorde a la ley. Pues, ¿qué ha hecho Nestlé? Nestlé impuso un esquema de trabajo, lo llama es que 6 por 2, donde a los trabajadores los obliga a trabajar domingo y festivos, y precisamente unos trabajadores, porque tenían unas actividades familiares, fueron despedidos, 4 compañeros. 4 compañeros fueron despedidos por no presentarse a trabajar el domingo, sabiendo que podían hacerlo porque ellos informaron que iban a tener actividades familiares, y esos compañeros ya fueron reintegrados por jueces de la República. Entonces, y en estos momentos están otra vez sancionados porque una vez ingresan, el primer domingo que encuentran el mismo, la prueba le dice, tiene que venir a trabajar. Y ellos dicen, no, venga, hay un fallo de un juez que me reintegra, dice, yo tengo derecho a descansar los domingos y los festivos. Entonces, tenemos ese problema y ese artículo está denunciado por la empresa. También tenemos el artículo 77, que es el pago de incapacidades. Nosotros aquí por la convención tenemos que a nosotros nos paga el salario completo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, una vez entramos en incapacidad por enfermedad común, por enfermedad laboral, por accidente laboral, a nosotros los pagos nos llegan normalmente. Pero la empresa quiere tumbar el artículo y acuérdense que quienes no tienen convenciones colectivas de trabajo, ¿qué les toca hacer? Pues esperar a que la EPS, que tiene 180 días de plazo, pues para que le paguen esa incapacidad y por menos valor. Recordemos que por enfermedad común es del 66% los primeros 90 días y de ahí en adelante el 50%, o sea, la mitad del salario. Eso afectaría económicamente al trabajador enfermo. Pero también
las ARLs tienen unos tiempos en los que pueden pagar, o sea, no es de manera inmediata. Aquí tenemos pactado por la convención de que la empresa es la que nos continúa pagando el salario completo. Y tenemos otro, la empresa le denuncia a otro a estos señores y es el 84 que tiene que ver con los premios sindicales. La junta directiva en su conjunto pasó por un proceso especial de levantamiento de fuero, los 10 integrantes de la junta directiva, por haberle notificado a la empresa los premios sindicales y por haber hecho uso de ellos. La empresa nos inicia el proceso de levantamiento de fuero solicitando el despido por justa causa de nosotros y los 10 integrantes de la junta directiva ya pasamos por la doble instancia, Tribunal Superior de Buga. A los 10 integrantes de la junta directiva nos dice no pueden ser despedidos, son los representantes de los trabajadores, pueden hacer uso de los premios sindicales. Entonces, fíjese, verá todo lo que está en juego en estos momentos, esos 5 puntos convencionales que ha denunciado Nestlé ante esta otra gente, porque ante quienes tenemos la representación legal no lo hizo. 5 puntos estratégicos que ustedes tienen dentro de la convención y están siendo golpeados por parte de la empresa. Pero, Carlos y Edinson, ¿cuál puede ser, digamos, esos mecanismos para contrarrestar un poco ese ataque tan violento de esta empresa? Carlos. Bueno, Carlos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos los compañeros que nos ven y nos escuchan. En este momento el sindicato ha, digamos, transitado la ruta del derecho, ¿sí? Ha puesto las tutelas, ha ganado las demandas, ha ganado los pleitos, tiene más de 14 demandas favorables, además de querellas policivas favorables, y esa es la ruta legal. Cuando los compañeros se entrevistaron con la ministra, porque ya fue este sector mayoritario a entrevistarse con la ministra les dijo, pónganse de acuerdo, ustedes como sindicato, hombre, arreglen ese problema interno, únanse, presenten un solo pliego, una sola comisión, y con mucho gusto el ministerio lo respalda. Y resulta que ahora cuando llegaron, según lo narrado por el compañero Wilson y por todos conocidos, la ministra echó atrás ese punto de vista y aceptó como representantes legales al sector minoritario, puesto que habían armado una confabulación donde estaba presente no solo el sector minoritario, sino la multinacional Nestlé, sino la Defensoría del Pueblo y la Embajada Suiza, delegados de la CUT, ¿sí? Que de manera extraña se pusieron del lado de un sector cuando ellos también habían opinado que no metían, digamos, la mano en el conflicto interno y que lo resolvieran en su autonomía la base sindical. Y la base sindical, en repetidas ocasiones que se han realizado las asambleas aquí en Bugalagrande, en la seccional, siempre ha respaldado la posición legal, justa y legítima que representa en estos momentos la Carta de la Dignidad, la Lucha y la Resistencia. Entonces, el camino legal se está agotando y no lo vamos a abandonar. Es decir, hablo en términos de que yo soy el representante de una escuela de formación sindical y política, pero pues hemos estado al tanto y analizamos que el proceso en cuanto a las vías legales, a las vías establecidas en la normatividad laboral, constitucional, incluso penal, pues la estamos siguiendo, puesto que la razón está del lado nuestro y confiamos en la majestad de la justicia todavía, puesto que no podemos confiar ya en la independencia del Ministerio del Trabajo, ni está en cuestión también la posición de un sector minoritario de la CUT nacional, pero que estuvo en esa reunión respaldando a este sector que ha sido claramente rechazado por la base. Además, ha sido muy conocido la posición del sector minoritario cuando en las audiencias para levantamiento de fuero sindical de los compañeros directivos, Edwin Mejía y un abogado de apellido Yanguas, sí, opinaron que en representación de los trabajadores les eso llevó a que el juez les impidiera seguir participando en las audiencias, puesto que como representantes de los trabajadores supuestamente no podían terciar en favor de en contra de los derechos del trabajador y en favor de las aspiraciones de la empresa, puesto que la ley no contemplaba esa función de la organización sindical. Esa es una ruta. La otra ruta es definitivamente la de la movilización política y social.
Los compañeros, esta carpa que lleva hoy 304 días, ha sido permanente, está permanentemente visitada por compañeros, no solamente de los trabajadores de aquí de la Nestlé, de la base, sino por sus familias y por delegaciones de otros sindicatos. De los otros sindicatos, organizaciones internacionales, incluso medios de comunicación de otras regiones y de otros países nos han visitado, porque esta lucha tiene una connotación política de extrema importancia. Aquí no, es decir, la lucha particular, por decirlo de alguna manera, como algunos lo podrían entender, de que es un conflicto interno de dos sectores del sindicato y de la multinacional que ha tomado partido por un sector que consideramos esquirol, a los trabajadores, eso está superado porque tiene connotaciones de orden político. Aquí se está defendiendo derechos fundamentales como es el derecho a la libertad sindical, la autonomía, el derecho a la negociación colectiva, ¿sí? El derecho a la sindicalización libre, el derecho a que los sindicatos nombren sus juntas directivas y tomen sus decisiones de manera democrática. Y eso fue vulnerado por el Ministerio de Trabajo y por la multinacional. Sí, infortunadamente hace parte esto de la lucha pues, de clases. El movimiento sindical no está por fuera de la lucha de clases. Se ha hecho evidente aquí. Y esto es una lucha política. Paradójicamente, estamos confrontando a un sector del Estado, como es el Ministerio del Trabajo, en cuanto a la institucionalidad, y a los medios de comunicación del Estado dominante, porque los medios de comunicación, RCN, Caracol, El Tiempo, El País, incluso algunos medios locales, ¿sí? Muy particulares, ellos representan al Estado también, y ahí estamos enfrentados. Esa ruptura, esa alianza que tiene la multinacional, la ANTI, ¿sí? Porque se ha venido repitiendo la misma conducta en distintas negociaciones colectivas. Ahí queremos llamar la atención. De hecho, la ANDI en su último informe del 2022 sobre la situación sindical en el país, digamos, muestra una radiografía donde dice la mayoría de los pliegos de peticiones de los trabajadores de las negociaciones se han ido a tribunales de arbitramiento. Hay un dato de que en noviembre del año pasado a marzo, del noviembre del 23 al marzo del 2024, 1.600 convenciones se firmaron y hubo más de 4.500 se fueron a tribunal de arbitramiento. Eso quiere decir que de hecho el derecho a la negociación colectiva lo estamos perdiendo. La legislación no protege la negociación colectiva, puesto que la negociación colectiva queda en manos de la patronal. Cuando dice al cabo de 20 días no hay acuerdo, váyanse ustedes, voten la huelga si son capaces y si no nos vamos para tribunal. Y los tribunales han sido eminentemente ineficientes frente a hacer respetar los derechos de los trabajadores. Entonces estamos dando una lucha política por los derechos fundamentales del movimiento sindical. Creo que está claras las vías políticas, las vías jurídicas, pero quiero preguntarle un poco también al defensor de derechos humanos frente a este conflicto. James, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues es evidente que se están violentando todos los derechos humanos aquí en este conflicto por parte de la empresa e inclusive del ministerio, porque pues le echa la culpa a los trabajadores. ¿Qué se puede, digamos, qué podemos expresar frente a esta violación de los derechos humanos en este conflicto? Bueno, nosotros desde la parte de derechos humanos venimos trabajando precisamente en no dejar vulnerar esos derechos de los trabajadores. Y la pelea ha sido dura, tanto interna como externa, porque internamente tenemos a estos personajes quienes vienen dando una pelea de señalamiento, de querer aminorar a otro
sector de los trabajadores, pero nosotros venimos haciendo también un trabajo con los trabajadores nuevos y de igual manera con los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, que somos la mayoría, haciendo el trabajo de llevar a estos compañeros a una educación de querer entender de que los derechos de los trabajadores se tienen que respetar y que no podemos dejar violar esos derechos por personas comunes. En este caso estamos hablando de parte de los representantes de la empresa, quienes en medio de su jefatura han querido aminorar compañeros, como lo dije en un principio, a someter dentro de esta esclavitud que quiere llevar a esa división interna de los trabajadores para poder concretar todas las pretensiones de estos compañeros. Y igualmente de la empresa, que es la que está viniendo trazando este 6x2, haciendo firmar a los compañeros, y fuera de eso queriendo hacer firmar de que acepten los acuerdos que han venido haciendo con este otro sector que está con el maridaje que tiene pues con la empresa. Bueno, digamos, está complicado el panorama y creemos desde la organización sindical Sintronicol y desde nuestro programa, desde la U, que pues estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar y está sucediendo pues con los compañeros de Sinaltrainal. Pero finalmente, Wilson, exprésenos frente a lo que se viene. ¿Qué se viene para la organización sindical mayoritaria acá en esta empresa? Y digamos, ahora, porque pues hay un nuevo panorama, ¿no? Se cambió, hubo un cambio de ministerios allí, ya la ministra del Trabajo no está y entró otro ministro del Trabajo. ¿Cómo podríamos enfrentar esta situación con esta nueva visión del Ministerio del Trabajo? Bueno, nosotros esperamos. Bueno, nosotros esperamos que el nuevo ministro pues entre a corregir la situación anómala que se ha presentado. Esperamos que con las vías jurídicas, porque es que ya iniciamos vías judiciales, ¿no? Que superan la vía administrativa. Tengamos en cuenta que en el Estado colombiano el Ministerio del Trabajo es un ente administrativo. Aquí, con las vías judiciales, que una de ellas suspendió esa negociación que se venía dando hasta tanto, no sé, en las explicaciones que ya dijimos, pues esperamos que se supere la situación, además de la participación de los trabajadores. Pero yo creo que más que ver qué es lo que sigue, yo pienso que debemos enfocarnos en el proceso. En este proceso los trabajadores se han cualificado. Los trabajadores ya saben qué es una querella administrativa, ya saben qué es una acción de tutela, un derecho de petición, un desacato, ya saben qué es confrontar la 1801, que es el Código de Policía, porque aquí esta carpa nos la han querido levantar también desde esa parte, ¿no? Desde la parte civil. Entonces, a nosotros nos ha tocado hacer toda una escuela de formación en todos los instrumentos del Estado, pero también nos ha tocado hacer una escuela en todos los fundamentos políticos, en esa lucha de clases, lo que es la contradicción de clases. Ya los trabajadores saben que es un esquirol, saben que es un lumpen, ya los trabajadores saben qué es legitimidad, qué es legalidad, qué es quórum. Los trabajadores ya saben qué está en juego en su convención colectiva de trabajo, qué es lo que rige esos acuerdos convencionales. O sea que aquí ha habido un salto cualitativo, pero a la vez también ha habido un salto cuantitativo, porque resulta que en medio de todo este conflicto los trabajadores se siguen afiliando al sindicato. La semana pasada hubo más de 10 afiliaciones. En esta semana los trabajadores dicen, quiero continuar afiliándome, porque hubo también un ataque al sindicato. Al sindicato tuvo una merma de más de 100 afiliados en todo este proceso porque la gente se desmoralizó. Entonces, ya con todos los procesos, con todo cómo se ha evidenciado la lucha de clases, la contradicción,
pues los trabajadores han adquirido una comprensión de la realidad, de cómo vivimos en un sistema capitalista, cuál es la postura que deben tener los obreros y pues por eso decimos, aquí ha habido un salto cualitativo y los saltos cualitativos tienen que dar saltos cuantitativos, o sea, el sindicato tiene que crecer, el sindicato tiene que incrementarse en afiliaciones. En Colombia hay más de 6 millones de trabajadores del Sistema Nacional Agroalimentario donde pueden ser afiliados al sindicato. O sea que tenemos una oportunidad gigantesca de crecer y de juntarnos, como lo dice el compañero Carlos Rincón, de dar una lucha política y la lucha política se da con la solidaridad de clase, los sindicatos hermanos, ver cómo nos juntamos todos estos sindicatos que hacemos presencia en el país para derrocar el patronalismo que hay en los sindicatos, ese sometimiento que hay de los sindicatos para que podamos confrontar a estas empresas, tanto nacionales como transnacionales, podamos mejorar nuestras condiciones de vida y le demos un giro diferente a este país. Creo que hay muchas oportunidades de trabajar con el pueblo, de trabajar con los obreros y eso es lo positivo que hemos tenido en medio de todo esto, porque los trabajadores ya han visto que solamente confrontando el gran capital es que podemos salir de esa opresión en la que hemos venido siendo sometidos. De la clase obrera, trabajadora, es la que Era puede el salvar, proletariado. puede, digamos, derrotar estas políticas de estas empresas multinacionales que lo único que están haciendo en Colombia es quitar los derechos de los trabajadores. Finalmente, porque ya me están diciendo aquí que ya tienen hambre, tienen ganas de irse a comer, quiero escuchar a Edison frente a ese mensaje final, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. La solidaridad en estos temas de conflicto, digamos, es de los trabajadores, Edison. Bueno, sí, efectivamente, como usted lo dice, la invitación es a las diferentes organizaciones que hasta el momento, pues sí, nos han estado acompañando algunas, pero la invitación es a las diferentes organizaciones que a nivel nacional existen y que como Sinaltrainal también ha sido de manera, ha sido muy solidaria, pues en este momento estamos esperando pues ese acompañamiento, esa solidaridad moral, asistencial, económica para poder seguir resistiendo porque tengamos en cuenta que, como lo dijo el compañero Wilson, llevamos 304 días en esta carpa de lucha, resistencia, que no es fácil sostenerla, que como ya lo dijo mi compañero también, nos quitaron las cuotas sindicales, que usted sabe que para sostener este conflicto pues se necesitan recursos económicos también, y en esa vía pues nosotros estamos esperando para poder seguir dándole la pelea a esta empresa pues necesitamos del acompañamiento. También decirles que nos han intentado levantar esta carpa muchísimas veces. Ha estado el GOES, ha estado la policía, ha estado la SIJIN, y porque le quieren dar un orden de conflicto interno, más no de conflicto laboral. Eso de pronto se le quedó un poquito a los compañeros ahora, pero hay que decirlo también. Y no han podido levantarnos la carpa porque nosotros logramos demostrar que esto es un conflicto laboral. Y como les dije anteriormente, la invitación es a que nos acompañen, a que nos rodeen, a que nos brinden la solidaridad para poder seguir resistiendo, porque de lo que sucede aquí en Bugalagrande con Sinaltrainal, pues lo van a aplicar las diferentes empresas en los diferentes sindicatos a nivel nacional. O sea, de aquí va a salir jurisprudencia para aplicar en otras seccionales, en otras organizaciones sindicales. O sea que fíjese lo importante o la importancia que tiene este conflicto aquí en Bugalagrande. O sea que de lo que salga aquí, se nos van a, se lo van a aplicar a otras organizaciones sindicales. O sea, si nosotros nos va bien, pues de aquí también va a salir jurisprudencia para que las demás organizaciones sindicales sepan cómo actuar frente a un conflicto de la manera en que se presentó en Bugalagrande, lo puedan resolver en otras organizaciones sindicales. Eso es lo que tengo para decir. Eso, de eso, digamos, el tema de la solidaridad, pues esta organización sindical Sintronicol, con este programa, pues vamos a hacer la difusión permanente de lo que efectivamente ustedes están viviendo allí. Nosotros hacemos parte también del COSOL, donde tenemos compañeros pues que hacen permanentemente acompañamiento en estos temas de conflicto laboral en todas las ciudades donde haya pues un conflicto.
Les agradecemos mucho, vamos a seguir haciendo estos programas porque nos parece de vital importancia socializar lo que está sucediendo con los trabajadores en Colombia y mucho más con estas multinacionales que, pues vuelvo y repito, ¿no? Lo único que hacen es desconocer los derechos de los trabajadores en todo sentido. La invitación, muchísimas gracias a Wilson por la participación. Creemos importante que la gente se sienta pues ya informada frente a todos estos procesos y también a Carlos y a Edison y a James por esa participación y creo que en la próxima semana vamos a tener otro programa para profundizar un poco más frente a este conflicto que ustedes tienen, digamos, allá en Bugalagrande con los trabajadores, con esta multinacional. Muchísimas gracias, Wilson, y un mensaje final. Bueno, invitamos a los trabajadores afiliados a Sinaltrainal que van a tener asamblea en Zarzal, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo para la transnacional colombina. Invitamos a los trabajadores a la asamblea de Sinaltrainal Bugalagrande del 26 al 28 de este mes, que venden su fuerza de trabajo para la transnacional Nestlé. Invitamos a los trabajadores a la asamblea que se va a desarrollar en Cali, los trabajadores que venden su fuerza de trabajo para Ingredion, para Flora Foods, para Confandi, para Coca-Cola, Sodexo y otras tantas empresas de trabajadores en Unilever que están afiliados a Sinaltrainal allá en la ciudad de Cali. Este 23 tienen asamblea también los compañeros allá en el Atanasio Girardot. Un abrazo fraterno, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de expresar toda esta problemática, de plantear también nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y de también solicitarles se vinculen con las tres formas de solidaridad que acabo de mencionar el compañero Edison. La solidaridad asistencial, que es ayudarnos con los consejos, con los aprendizajes. La solidaridad moral, que es estar al lado nuestro, que es venir aquí a la carpa. Política. Y la solidaridad económica, que es el vincularse con nosotros para ver cómo sostenemos este conflicto. Muchas gracias, compañero. Exacto, la solidaridad política, la solidaridad internacional. Estamos con todos esos ánimos porque hoy más que nunca sabemos que pronto va a culminar este conflicto porque ya ha entrado en su etapa final y esperamos, como lo decía el compañero Benson, vencer, porque si Sinaltrainal vence a esas políticas antiobreras, antisindicales, de genocidio sindical que tiene la transnacional Nestlé, pues podemos generar unas experiencias para que el resto de la clase obrera, el resto de los sindicatos puedan hacer uso de ellas y confrontar a las empresas, confrontar a la burguesía que tanto nos ha hecho daño en Colombia. Bueno, y muy rápidamente también a Carlos, ese mensaje final, pues en el tema solidario, que es un principio de los trabajadores. Sí, agradecer a Unicol, agradecer el espacio que ustedes nos abren como un espacio de comunicación obrera, proletaria, sindical, invitar a todos los compañeros a que permanezcamos fieles a los principios del proletariado, del sindicalismo clasista, que históricamente es la que ha permitido que la clase obrera organizada, el proletariado, sea la fuerza popular, política más importante de este país. Pareciera que es a la clase obrera a la que nos quieren golpear, a la que nos quieren reducir, y sabemos de que la lucha nos está forjando tanto en la experiencia, en la educación, como en la formación de la ideología de los trabajadores, de la ideología proletaria. Entonces, esto ha sido una muy importante escuela de lucha donde ustedes, compañeros, el COSOL y otras organizaciones sindicales de acá de la región del Valle y de otros departamentos nos han acompañado como muestra de la solidaridad de los trabajadores. Entonces, muchas gracias al movimiento campesino, movimiento estudiantil, a otras organizaciones sociales solidarias por este acompañamiento y esperamos entonces que en muy corto tiempo hagamos una gran asamblea donde sinteticemos estas experiencias de la formación política de los trabajadores. Finalmente, la formación y la educación se hace al calor de la lucha, compañeros, y eso es lo que están demostrando aquí todos ustedes cuando nos acompañan y el interés que mantenemos por este conflicto. Muchas gracias de nuevo. Bueno, a usted, Carlos, y también a James, a ver si un poco mostramos el panorama, James,
de lo que se está viviendo, digamos, en este conflicto. James, el mensaje final. Bueno, muy agradecido a Sintronicol por el espacio que nos brindaron. Creo que dentro de la charla que se hizo el día de hoy quedó bien extenso lo que es la problemática que tenemos en este momento en esta factoría y que nosotros los trabajadores en esta carpa de lucha, resistencia, carpa de la dignidad y que esperamos que todos los gremios sindicales se acerquen a brindarnos ese apoyo, porque eso llena mucho, nos da más fuerzas para seguir peleando contra estos capitalistas y poder sacar adelante todo lo que en esta resistencia que llevamos a cabo desde hace 304 días, llevar la victoria hacia los trabajadores, que son los que realmente son beneficiados con sus familias. Nosotros como trabajadores simplemente nos queda el grito de la victoria para estos próximos días y decirles que viva la lucha de la dignidad de los trabajadores en Nestlé Colombia. Bueno, que viva, que viva, que viva. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados y también pues a nuestros oyentes que fielmente están conectaditos en nuestras plataformas y pues estaremos respondiendo todos los comentarios pues que desde en nuestras plataformas están. La invitación es a mantenerse informados en el sistema informativo de Sintronicol, a participar, también a difundir todos estos temas pues que es de vital importancia para todos los trabajadores. Recordarles también que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, de YouTube, de Facebook Live y de nuestra APP que también está a disposición. No olviden sintonizarnos el próximo jueves con un tema más de todo lo que sucede pues en nuestro país con los trabajadores universitarios, con los trabajadores de Nestlé, la solidaridad permanente con los compañeros y pues la invitación es para el próximo jueves. Desearles que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo jueves 8 en punto de la noche.